¿Y no vamos arrancando o qué, compañero? Sí, hagámosle. Digamos de estar los cuatro con Alexandra en pantalla, eso pensaría. Por ahí quedamos ya todos más en la foto. ¿Cómo no? Sí. Listo. Si en algún momento de pronto no me escuchan bien, me cuentan porque en Santa Rosa cuando llueve a veces la señal baja un poquito, entonces me tocaría apagar la cámara en caso tal de que no me escuchen. Listo. Estás Se en mueve, Santa Rosa. se mueve el palo de 7 cueros y se cae la señal. Luego no cuadrar antena. A mí me tocó cuadrar antena chiquita, no soy tan joven. Pero se mueve el helecho y hasta ahí llegamos. Bueno, empecemos. Bueno, comencemos siendo las 7:05 de la noche de hoy, viernes 22 de abril del año 2022. Muy bien, pues vamos a comenzar entonces formalmente este espacio al que la Fundación Universitaria Católica del Norte, a través de sus áreas o procesos de dirección de pastoral y bienestar institucional, la academia en general, toda la academia, especialmente los programas que tienen, o la facultad más bien, de educación y ciencias sociales especialmente, pero toda la academia. Igualmente también la biblioteca institucional, UCN, Alfonso Jaramillo. Queremos entonces comenzar este espacio, repito, formalmente, en el marco del Día del Idioma. Sabemos que por fecha exacta es mañana 23 de abril, sábado, para efectos de poder hoy contar también con nuestros invitados y con quienes, por supuesto, nos acompañan en esta reunión. Lo hemos decidido hacer en esta tarde, en esta noche de este 22 de abril. Me alegra mucho saludarlos. Somos de la casa, somos conocidos. Es nuestro conversatorio, recomendaciones para la lectura y la escritura en la universidad. Pienso que si es un conversatorio es porque vamos a conversar. Y si vamos a conversar es porque somos cercanos, nos conocemos y existe sobre todo la confianza. Así que digamos que con esos sumos, con esta premisa, creo que podemos facilitar este espacio justamente para conversar. Y justamente una fecha como hoy, que tiene una gran coincidencia, yo sé que todos ustedes lo saben, nosotros en el habla hispana celebramos nuestro Día del Idioma, digamos a la sombra o al calorcito más bien de conmemorar, ¿cierto?, la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, por supuesto, el gran exponente de nuestra lengua, y que casualmente muere, es la fecha también de muerte de aquel gran escritor, dramaturgo prestigioso inglés, William Shakespeare. Así que ellos también deben estar celebrando hoy mañana su día del idioma, ¿no? Ellos el inglés, pero nosotros el español. Así que entonces bienvenidos a este conversatorio donde vamos a tener básicamente unos 4 o 5 puntos esenciales de conversación, los que van a, digamos, a facilitar o más bien a provocar, yo quisiera llamarlo así, de los conceptos o temas que van a provocar esta conversación. Vamos a hablar acerca del lenguaje en textos escritos para ambientes virtuales. Lo otro es como el lenguaje claro, ¿no? El valor de la comunicabilidad. También vamos a abordar un poco el tema de las reflexiones sobre la escritura en la universidad, en general, como esa gran figura académica, la universidad. Vamos a abordar también con nuestros invitados que ya voy a presentar, aspectos de lo que nos pasa en la cotidianidad, aquellos bloqueos que generalmente encontramos a la hora de escribir. Vamos a abordarlo desde la perspectiva también de cómo ir superando esos mismos bloqueos. Y un último tema, digamos, que es general también y que lo vamos a abordar, aparecerá también de pronto muy transversalmente en nuestra conversación, pero es acerca de la lectura. Vamos entonces ahora sí a presentar y dar, por supuesto, la bienvenida a nuestros invitados que estarán, digamos, siendo los que muevan la conversación.
en los que a través de sus conceptos y sobre todo de su experiencia vamos a enriquecer este espacio de conversación. Inicialmente quiero saludar a Alexandra Juliet Monsalve, que está justamente acompañándonos desde Santa Rosa de Osos, nuestra sede de la Católica del Norte. Allí está Alexandra Juliet Monsalve, que es docente justamente del programa de lengua castellana, es normalista superior, con énfasis en lengua castellana, licenciada en educación básica, con énfasis también en lengua castellana desde la Universidad de Antioquia, y es magíster en educación en este convenio que tenemos entre la Católica de Oriente y la Fundación Universitaria Católica del Norte. Una amplia experiencia y que por eso es que está aquí también lista para conversar con nosotros y además a poner en común todo el inventario, digámoslo así, de conocimiento que tiene para nosotros. Igualmente nos acompaña Carlos Augusto Puerta Gil. Carlos es el coordinador general de investigaciones e innovación de la Católica del Norte, está al frente de este proceso, allí con todo su equipo de trabajo, pues está coordinando y siempre llevando adelante este proceso tan importantísimo en la Católica del Norte, toda vez que la investigación y la innovación se convierten, por supuesto, en una de esas funciones sustantivas al lado de la academia y de la extensión. Así que también Carlos está con nosotros, con nuestra bienvenida. Igualmente Alexander Sánchez Upegui. Alexander es docente e investigador asociado. También tiene contacto con InCiencias. Es docente también del programa de comunicación digital de la Católica del Norte, esta denominación recientemente actualizada. Pasamos de comunicación social a comunicación digital. Y finalmente, Nelson Darío Roldán López, comunicador social, periodista de la Universidad de Antioquia, especialista en pedagogía de la virtualidad de la Católica, magíster en educación, también en el convenio de la Católica de Oriente con Católica del Norte, y con estudios de doctorado en educación, docente con muchísima experiencia en educación virtual específicamente, y casi que, pues por no decirlo todo, Nelson, desarrollados aquí con Católica del Norte. A todos ustedes nuestra bienvenida. Quiero así rápidamente, en el mismo orden que los presenté, darles el saludo y escuchar por primera vez su saludo aquí en nuestro conversatorio. Alexandra, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches a nuestro conversatorio. ¿Cómo está nuestro Santa Rosa de Osos? Buenas noches, Fabián, compañeros de conversación y a todas las personas que nos acompañan en la sala. Es para mí un placer estar aquí en este espacio con ustedes. Santa Rosa, como cosa rara, está muy fría, está cayendo un aguacero, está cayendo un aguacero impresionante, pero yo siempre digo que es el himno dice que es tranquila y apacible. Yo digo que es tranquila, apacible y fría. Siempre como que queda el pedacito, pero sí está muy bonita como siempre Santa Rosa. Santa Rosa de Osos. Y la cuna de la Católica del Norte. Estamos celebrando nuestros ya 25 años, el próximo 20 de mayo estaremos ya celebrando nuestros 25 años, justamente allí, no solamente en la capital diocesana, sino también en la casa, en la cuna de la Católica del Norte. Muy bien, Carlos, ¿qué tal? Bienvenido, Carlos Augusto, nuestro coordinador de investigación e innovaciones. Muy buenas noches, Fabián. También un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan en este conversatorio. Y sí, también como Alexandra, aquí por estos lados de casi San Pedro, también está un poco frío por este invierno. Pero darle la bienvenida y con mucho ánimo y entusiasmo para conversar aquí con todos nuestros compañeros y Alexandra acerca de este tema tan importante como es la lectura y la escritura. Qué bien. Gracias, Carlos. Alexander Sánchez, nuestro doctor en lingüística de la Católica del Norte. Bienvenido, Alexander. Muchísimas gracias, Fabián, y a todos una cordial bienvenida, un saludo muy especial en el marco de la Semana del Idioma y de la Biblioteca. Nos estamos reuniendo para celebrar el valor de la palabra, para mirar que la comunicación es una donación integral de la palabra, que la lectura y la escritura fortalecen aptitudes más plenas e interiores, como lo plantea Walter Ong,
Entonces, alrededor de estos temas es que vamos a tejer entre todos esta conversación en este marco y en esta celebración tan especial. Bueno, muchísimas gracias, Alexander. Bueno, es nuestro panel de conversadores o de conversantes con los que vamos a arrancar. Y antes de iniciar nuestra conversación con las preguntas que hemos diseñado en compañía, pues por supuesto en conjunto con las áreas organizadoras de este evento, yo en representación del área de comunicaciones hago aquí este papel, digamos, solamente de moderador, facilitador, pero realmente las áreas organizadoras, Pastoral y Bienestar, Academia, la biblioteca institucional, voy a plantearles algo para que lo vayamos pensando hacia el final, o sea, a mitad de conversación hacia adelante, pero abierto también a nuestros compañeros que nos acompañan, perdónenme la redundancia, que están participando aquí con nosotros en nuestro conversatorio. Van a pensar en cuál es la palabra más hermosa, más bonita, más sonora, con la que usted se identifica. ¿Cuál es aquella palabra que usted dice, se me llena el alma, el corazón y los labios al pronunciarla? ¿Cuál es como aquella palabra que a usted le mueve su ser? Ahí se las dejo volando en el aire para que más adelante la compartamos y también con todos nuestros participantes. Bueno, Alexander, yo también según el orden, el guión que nos han presentado los organizadores, vamos a comenzar, Alexander, por un fenómeno que pasa mucho y que nos pasa mucho. Yo diría que yo el primero. A uno lo ponen a escribir hay veces y uno en la hoja lo que ve es un vacío, al menos me pasa a mí. ¿Por dónde arranco? Que es, me bloqueo mucho y pues al cabo de algún pequeño tiempo, mediano tiempo, logro como vislumbrar alguna lucecita y por ahí inicio. ¿Cuáles son, pues, como serían aquellos principales bloqueos que encontramos y cómo irlos también abordando, Alexander? Pues en relación con los bloqueos, con esa sensación de estancamiento, de no poder darle como fluidez a las palabras, de lograr ese desarrollo textual, pues las razones son muchas. Yo traigo aquí, por ejemplo, algunas opiniones de estudiantes de posgrado, por ejemplo, que me dicen, es que yo me bloqueo porque tengo temor a no decir nada nuevo, ni cumplir con las expectativas del lector. Esto dicho por estudiantes de posgrado. Sí. Otra frase que surge es falta de tiempo y la famosa procrastinación. Es decir, diferir, aplazar, postergar, no enfrentar la tarea de escritura. Esa es una razón para no bloquearse prematuramente. Otra pregunta que surge mucho es ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar el texto? Entonces me decía un estudiante, pues profesor, por el principio, por donde comienzan todas las cosas. Yo le decía, tienes toda la razón. La mejor forma de comenzar es por la introducción. Nos han enseñado que la introducción se reserva como para después, para el final, y que lo más apropiado es comenzar como con el desarrollo o el cuerpo del texto, o con esa hipótesis o con esa idea central. Sí, puede funcionar, porque en escritura nada está dicho, porque hay tantos textos como tipos de escritores académicos hay. Que dicho sea de paso, uno de los problemas que nos bloquea es que nosotros en la universidad, estudiantes, docentes, estudiantes de pregrado, posgrado, no nos asumimos como escritores académicos. Y ciertamente somos escritores académicos porque estamos trabajando con el conocimiento disciplinar. Entonces, uno de los bloqueos que surge para los escritores académicos en general es el tema de por dónde empezar y comenzar por la introducción. Si uno entiende que la introducción es delinear la situación retórica, comunicativa, amplia, es, digamos, abrir ese camino para que haya ese desenvolvimiento textual, pues esa es una buena estrategia. Otro temor que yo veo mucho, me dicen los estudiantes, es no desarrollar ideas propias. Profe, es que yo siento que todo está tan bien dicho, que ya casi todo está dicho, que yo no sé qué es lo que yo puedo agregar de nuevo, cómo desarrollar nuevas ideas. Ese es un bloqueo que a mí me ha ocurrido mucho. Si no, ya todo está casi dicho. ¿Yo qué podré decir de nuevo? Pero yo entendí que uno no tiene que decir nada nuevo, sino utilizar la lectura, pues no es ahí la obligación de decir nada nuevo, sino utilizar la lectura precisamente como estrategia de aprendizaje. Si uno entiende que al leer está aprendiendo y que lo que uno construye en términos de escritura puede utilizarse en algún contexto y ser útil para alguien,
pues yo creo que ese bloqueo, que en términos de la semántica cognitiva es una fuerza que impide que algo cumpla su destino, ese bloqueo tiende a desaparecer y vamos a entender que podemos abrir nuevos horizontes con la escritura y llegar a unos resultados. Es lo que tendría por aportar como en esta primera parte del conversatorio. Y antes de hacer el paso a nuestro siguiente invitado, ¿cómo superar de pronto, o al menos una primera parte, de cómo ir superando esos bloqueos? Porque es que eso lo acompaña a uno, digamos que mucho tiempo. Sí, hay una técnica muy sencilla y muy potente. Sí. Casi que las cosas más potentes son las más sencillas y las más de sentido común. Sí, Laura Belcher, que es una estudiosa norteamericana sobre procesos de escritura, ella tiene un famoso libro que se llama Cómo escribir un artículo académico en 15 semanas. Ella nos dice, miren, haga el ejercicio todos los días de escribir tan solo 15 minutos. No vale la prendida del computador, ni la buscada del archivo, ni la bajada del texto de internet, sino 15 minutos. Anule el WhatsApp, cierre redes sociales, no revise correos, no procrastine, sino que dedíquese 15 minutos consistentemente los 5 días de la semana, de lunes a viernes, por lo menos inicialmente. Y usted se va a dar cuenta de todo lo que pudo lograr con tan solo 15 minutos diarios. ¿Qué tal si le dedicara por lo menos sistemáticamente media hora o fuera creciendo y aumentando un poco más en escritura? Se va a dar cuenta de los logros impresionantes que usted puede tener. Yo los invitaría a hacer ese experimento, ese ejercicio, 15 minutos diarios de escritura para mirar los resultados a los que esto nos conduce, a los buenos resultados. Muy bien, ahí vamos tomando justamente nota para los que somos tan propensos a los que nos pasa este fenómeno. Nelson, estamos en un momento especial de la historia. Y estoy hablando específicamente del fenómeno de masificación de las tecnologías de la información y la comunicación. Hoy exploramos en cuanto a características y retos que nos presenta hoy el lenguaje, justamente frente a esa masividad de las TIC. Bueno, Fabián, con un saludo pues para todos mis contertulios y por supuesto el auditorio que tenemos acá y a usted pues como moderador. Yo pues aportaría como las siguientes líneas como también para continuar la conversación. A ver, estas tecnologías de información y comunicación lo que han hecho es traer una serie de expresiones, términos que de alguna manera las hemos venido involucrando en nuestro diario hacer, en nuestra comunicación, ¿sí? Y de alguna manera lo hacemos casi como por una inercia. Digamos, las redes sociales, estos dispositivos tecnológicos, el lenguaje de la Internet ha posibilitado justamente como que nosotros nos matriculemos en ese ejercicio. Puede decirse, y aquí retomo de pronto una expresión que Alexander nos compartió alguna vez, en el sentido de que hay como una especie de lenguaje funcional, y ese lenguaje funcional está distante un tanto digamos, a la belleza de nuestro idioma, que de alguna manera está convencionalizado, normatizado, tiene una escuela que es la Real Academia que trata de conservarlo en el tiempo. Yo diría que por ahí hay una característica importante como una especie de contexto de esa funcionalidad del lenguaje, y eso a nosotros nos debe llamar como académicos precisamente porque somos nosotros, y aquí ya me pongo la camiseta como docente, como investigador, por supuesto que todos los días estamos pedaleando estas tecnologías en la Católica del Norte a fin de que hagamos de esto verdaderamente digamos un objeto de estudio, de investigación, de promoción para que nuestros estudiantes de alguna manera entren en esa cultura de cultivar el idioma. Digamos que vemos, por ejemplo, el fenómeno hoy en día de los adolescentes y quizás un público más joven, los que se tratan de comunicar por estas redes sociales en donde ya uno no les entiende, una serie de emojis, una serie de palabras cortadas que de alguna manera van mostrando como una especie de, yo no sé si de nuevo lenguaje, pero que está ahí,
está ahí presente. Entonces, fíjense que de alguna manera, dentro de esa especie de tribu urbana, y me perdonan la expresión, se pueden entender, pero nosotros los que tenemos más canitas, de alguna manera ya nos sentimos un tanto, digamos, fuera de ese círculo. El idioma es nuestro canal, nos ha dado, digamos, todo el acervo cultural, y es ahí donde justamente insisto que nosotros como académicos debemos de motivar, potenciar y orientar a nuestros estudiantes hacia la manera de comunicarnos dentro de ese idioma, dentro de ese lenguaje nuestro, pues, porque de alguna manera es una convención social. Suma esto de que esos estudiantes y quizás nosotros también como docentes, de alguna manera tenemos que compartir con comunidades dentro de las propias universidades, dentro de los ámbitos académicos, pero también en el ámbito laboral. Y nos tenemos que enfrentar, digamos, tener uso apropiado de esa lengua, de ese idioma, justamente para lo que Alexander decía más temprano, para comunicarnos, para darnos a entender, para manifestar propósitos comunicativos. Entonces yo simplemente sintetizo como esos retos, como esa necesidad de nosotros como académicos de, digamos, de motivar el culto a esa lengua. Por eso los discursos escritos, por eso la Internet hoy en día admite diferentes lenguajes, pero que seamos conscientes de que ese lenguaje está hecho justamente es para comunicar, no para anticomunicar. Yo dejaría por ahí, Fabián. Estaremos de pronto, Nelson, asistiendo quizá a una nueva sintaxis o al menos unos visos allí como que nos adviertan algo frente a ello, ¿no? Bueno, yo no diría que hay una sintaxis, sino como digamos, como una actualización de las formas de expresión, digamos, propiciada por estas nuevas tecnologías, justamente, ¿cierto? Y digamos que lo que haría falta, y reiterando un poco lo que dije anteriormente, es como propiciar esa falta de sentido crítico frente a esto, porque a ver, si entramos por moda, la pregunta sería, ¿estamos comunicándonos dentro de esa moda? ¿Cierto? Por ahí, y digamos que todos los días nosotros somos testigos de esa situación. A ver, ya hoy en día nosotros no conversamos a través de estas tecnologías, sino que chateamos, ¿cierto? Entonces ya hay un término nuevo, chatear. Ya los archivos no son archivos, sino que es un attachment. Digamos que ya la Internet es la web, que ya un sitio de Internet ya es un link, no un enlace. Entonces fíjense que todas esas maneras como el idioma, digamos, va aceptando como una especie de ósmosis todos estos elementos, todas estas expresiones, si bien es una forma de ir actualizando ese idioma, de alguna manera amerita desde nuestra perspectiva una mirada crítica para que justamente ocurra ese proceso de comunicación, ese sentido de comunicación, y no ocurra como alguna vez, hace ya muchos años, decía Alejandro Rossi en su famoso texto de la lectura bárbara, que no nos quede un conocimiento trunco, fruto de una expresión o de una comunicación trunca, que de alguna manera es muy similar a ese apartado, Javier. Carlos, Augusto. A veces que abordamos digamos, la perspectiva lingüística, abordamos los conceptos de alfabetización académica o literacidad. Sabemos que en el ámbito universitario creo que permanentemente estamos en esas funciones, estamos en ese estado permanente de aprender, y desde la perspectiva, repito, lingüística, de la literacidad. ¿Por qué allí es como importante la lectura del contexto universitario? Es decir, tener ahí los referentes desde la universidad para acertar en el ejercicio de escribir. A ver, yo creo que en el contexto universitario la lectura es importante porque a través de ella adquirimos el conocimiento, interactuamos con el docente, interactuamos con esa cultura
con esa enciclopedia que llama ECO, que la humanidad ha construido. Es decir, de esos saberes, de toda esa tradición histórica, cultural. Pero además, creo que la lectura en ese contexto universitario, y aquí retomando al autor con el que Alex iniciaba, que es Walter Ón dice que la lectura nos permite precisamente transformar nuestra conciencia, permite organizar nuestro pensamiento y obviamente que nos hace conscientes. Freire, por ejemplo, también dice que la lectura nos hace partícipes, la lectura nos hace ciudadanos y obviamente que al ser ciudadanos transformamos ese entorno, ese contexto en el que estamos. La alfabetización académica, por ejemplo, desde esa perspectiva que usted plantea la pregunta, dice que la lectura nos permite desarrollar esas habilidades, esas capacidades para comprender, pero también para interactuar y dialogar con ese conocimiento. La semiótica, que ahorita más temprano también la hablábamos, ella nos posibilita leer, interrelacionarnos con ese contexto y comprenderlo. Y hay otras perspectivas, por ejemplo, de esas implicaciones y de esa importancia en la lectura. Por ejemplo, la psicología cognitiva dice que también está muy en sintonía con lo que plantea la alfabetización, aunque lo hablas desde habilidades cognitivas para esos procesos complejos, donde nos permite entonces precisamente acercarnos a ese conocimiento. Entonces la lectura en todos esos contextos, y aquí abordamos pues algunas, porque obviamente hay muchas otras teorías en torno a esas implicaciones y a esa importancia de la lectura en el contexto universitario, en el que ella nos posibilita ese diálogo, esa interacción y ser partícipes de esas comunidades académicas y científicas. Creo que en síntesis, creo que es, pues mire que hay muchas posibilidades y la lectura ante todo para el estudiante es importante porque finalmente es como él se apropia y se acerca a esa disciplina en la que él está inmerso. Qué bien. Qué bueno, porque ahí me contestaste también de pronto la inquietud sobre la implicación o las implicaciones, ¿cierto? Que tiene la lectura en el sentido justamente para apropiarse de esos nuevos contenidos del aprendizaje. Alexandra, y me guarda usted, Carlos Augusto, ahí para ahorita lo que me iba a decir. Porque es que, a ver, con Alexandra hay un tema que es supremamente interesante y son las prácticas discursivas en los diferentes, digámoslo así, en los diferentes contextos. Pero también me gustaría explorar contigo, Alexandra, sobre esto de esas buenas prácticas, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esas buenas prácticas discursivas en los diferentes contextos? Y también te pediría que nos ampliaras también un poquito el concepto de estos contextos, ¿no? Y Fabián, en ese sentido es importante tener en cuenta, en primer lugar, que el asunto de la comunicación es algo que atañe no como a un sector exclusivo, sino que tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos. Los seres humanos somos lenguaje. Nosotros todo el tiempo estamos comunicando con nuestro cuerpo, con nuestros gestos, con las palabras, y necesitamos el lenguaje para poder compartir con el otro en cualquier profesión, en cualquier área de saber en la que nos encontremos. Entonces a veces pensamos que ese asunto de las prácticas discursivas y específicamente de manejar bien esas prácticas discursivas es solo para el investigador o solo para quien escribe, para quien se dedica a eso como profesión, y no nos damos cuenta que el hacernos entender bien es una necesidad vital, es una necesidad que tenemos los seres humanos. Entonces cuando hablamos de esas buenas prácticas discursivas, tenemos que tener primero como esa base de que la comunicación es algo que necesitamos y que implementamos todos los seres humanos independientemente al campo en el cual nos encontremos. Pero sí es claro que hay, digamos, algunas profesiones, algunas áreas en las cuales se exige mucho más que esa comunicación sea muy clara.
Por ejemplo, leyendo los textos como base para este conversatorio, descubrí algo que yo no sabía, y es que incluso en nuestro país y en algunos otros países se ha venido implementando desde hace algunos años como esa legalización de la comunicabilidad. Hablar de algunas leyes en las cuales se le pide al Estado o a las personas que tienen alguna responsabilidad social comunicar las cosas de una manera tan clara que todo el mundo. Entonces, en este caso es importante tener en cuenta, en primer lugar, que el lenguaje debe ser claro. Muchas veces, de pronto nos encontramos con personas que tienen un conocimiento muy amplio de un tema, pero que por la forma de decirlo, por la forma de manifestarlo, no se dan a entender. Y a veces, lamentablemente, pensamos que entre más enredado, entre más bonito, entre más adornado hablemos, va a ser mejor, y realmente no es así. Es mejor comunicar algo de una manera clara, de una manera precisa, para que esa comunicación pueda ser oportuna y pueda llegar a las personas. Y allí está como el asunto de que no sean simplemente prácticas discursivas, sino que se le ponga como ese de buenas prácticas discursivas. Se le pueda dar esa característica desde cualquier profesión o desde cualquier lugar en el cual nosotros nos encontremos. Fabián, Sí, dime, Nelson. déjame intervenir un poco agregando a lo que Alexandra comenta cuando hablamos de prácticas discursivas, y ella allí lo asocia directamente con la comunicación. Claridad y la comunicabilidad. Sí, me llama mucho la atención de Alexandra, justamente esa comunicación, digamos, porque desde, Alexander, Sánchez, Fabián y quienes hablan somos comunicadores sociales, y nos tocó maciar todas esas teorías de la comunicación en nuestra formación en la universidad. Y hay una discusión, bueno, ¿qué es la comunicación? ¿Es una ciencia? ¿Es una disciplina? ¿Qué es? ¿Cierto? Y en esa discusión todavía creo que existe. Sin embargo, AFACOM ya asentó, AFACOM es digamos, la asociación que junta a los comunicadores o a las facultades de comunicación, dio un debate muy interesante y se definió digamos, como por un punto medio. La comunicación ni es ciencia ni es disciplina, es un campo del conocimiento. Y como campo es una sombrilla que está por encima perdónenme la inmodestia de lo que voy a decir, no queriendo decir con eso que somos superiores en la comunicación, sino que es un campo que es transversal, y ahí retomo la palabra de lo que dijo Alexandra, que es transversal a las ciencias y las disciplinas. Verbo y gracia, cuando nosotros nos enfrentamos a nuestros estudiantes o nos paramos frente a nuestros estudiantes en un aula presencial o inclusive aquí en estos ambientes virtuales, estamos haciendo un acto comunicativo. Por lo tanto, la comunicación es un préstamo a ese acto pedagógico, didáctico, educativo como tal. Eso es muy importante considerarlo, porque de alguna manera todos somos comunicadores, e indistintamente en los campos del conocimiento, a las ciencias y las disciplinas. Entonces no hay ciencia, no hay disciplina que no acuda en préstamos a la comunicación, y por eso es tan importante estas conversaciones, estos coloquios, tan importante todas esas prácticas discursivas, pero tan importantes todas esas reglas, requerimientos, prácticas, recomendaciones, tips para el correcto escribir, para el correcto leer, porque de alguna manera estamos en situaciones comunicativas que son también situaciones pedagógicas o educativas. Así es, y de ahí yo quería como complementar también con Alexandra, justamente entonces como que nos compartiera esa relación o ese aporte mutuo que hay entre la claridad y la comunicabilidad con la misma comprensión del discurso, Alexandra. Sí, yo pienso que allí hay una relación directa entre lo que se dice, cómo se dice y para qué se dice. No es simplemente hablar por hablar, no es simplemente decir las cosas, sino que esa comprensión del discurso implica entonces ir un poquito más allá y no preocuparme tanto por qué estoy diciendo, sino también pensar como en ese para qué lo estoy diciendo, cuál es mi objetivo al momento de comunicar, qué quiero que se quede en el otro, qué quiero lograr del otro, que espero también, porque en la comunicación nosotros todo el tiempo estamos en una relación con el otro, nosotros no comunicamos simplemente para ser escuchados, sino que comunicamos también para generar esa relación con el otro, para esperar esa respuesta
Uno no comunica simplemente porque quiera que el otro se dé cuenta que piensa, y allí hablamos entonces de la importancia de ese discurso como algo que me permite a mí relacionarme, me permite a mí estar en contacto con ese otro. Total, así es. Bueno, vuelvo con Alexander, lo había dejado un poco muteado, callado, pero volvamos otra vez a Alexander, y ahorita vamos a hablar también otros aspectos que me ha parecido a mí también en la lectura previa para este encuentro, para este espacio. Pero volvamos un poquito a lo de la escritura y sobre todo a lo de la escritura académica, porque es que yo no sé si puede ser algo, digamos, que viene implícito en nuestro sistema cultural desde niños o qué, pero por un lado, asociado un poco también al tema de las... Ustedes me van a entender un poco en esto, porque somos más o menos, sobre todo los compañeros, no tanto Juliet, porque Juliet es muy chacha, pero nosotros, desde niños, no sé, como que culturalmente nos... ya uno con la idea de que primero la matemática es dificilísima, y algunas otras, entre ellas también la lectura y la escritura. Cuando ya llegamos al ámbito universitario, cuando ya nos piden producciones propias, Alexander, se nos vuelve difícil y nos hacemos esa pregunta. ¿Por qué es tan difícil la escritura académica, Alexander? Alex, el micrófono. Eso genera un bloqueo, pero antes de referirme un poco a esa dificultad, yo quisiera recoger un poco lo que plantearon Alexandra y Nelson sobre la claridad con una cita del maestro Martín Vivaldi. Él nos dice en relación con la claridad que ha de escribirse para que nos entienda todo el mundo, el docto y el menos docto, el erudito y el no erudito, en la materia el experto y el profano, dice el maestro de redacción Martín Vivaldi, lo cual lleva indefectiblemente a pensar en la comunicabilidad. Y eso quiere decir que nosotros escribimos para hacernos entender. La comunicación escritural es una interacción en diferido. Por eso decía la maestra Emilia Ferreiro que tal vez los clásicos no existen, porque cada que leemos a un clásico lo restauramos, lo traemos en el tiempo de regreso para dialogar con él. Y bueno, yo pienso que tiene que ver mucho con la relación que se da en la niñez con la lectura y la escritura. Muchas veces la lectura y la escritura se asocian con castigo. ¿Sí? Con castigo no se asocia y no nos han enseñado que tenemos un instrumento privilegiado. Y los niños, incluso antes de comenzar a leer y escribir, se dan cuenta de la importancia que tienen precisamente esas prácticas que realizan sus padres. Ellos se van dando cuenta que la escritura sirve para organizar el mundo. Cuando ven que los papás leen el periódico, cuando ven que hacen una lista de deberes de la casa y la ponen en la nevera, ellos van sospechando que ahí hay algo que sirve para ordenar el mundo. Pero nosotros a veces como padres nos encargamos de enseñarles lo contrario al utilizar la lectura y la escritura como castigo y la tarea como imposición. Tal vez de allí, entre otras razones, seguramente puede venir un poco ese bloqueo a futuro que nos impide en la universidad desplegar de mejor manera nuestros recursos retóricos. Entonces yo pienso que habría que también trabajar el tema de la alfabetización académica en las universidades, sobre todo en los primeros semestres, para concientizar a los estudiantes de que ellos deben alfabetizarse en la universidad para aprender a participar de las exigencias discursivas que son nuevas para ellos en su campo disciplinar respectivo, Fabián. Bueno, te pido si nos vas preparando, Alexander, como las principales recomendaciones para tener éxito en este tipo de escritura. Voy a pasar entonces con Nelson, otro de los aspectos que quisiéramos abordar, y es frente a lo que nos comentabas ahora y lo que también estabas complementando acerca del tema con Alexandra. ¿Por qué no conversamos también un poco acerca sobre qué reflexión más o menos y también recomendaciones cabrían a la academia en materia de textos escritos para la comunicación o para la publicación en ambientes virtuales? Y te pediría también, Nelson, si nos das una pequeña definición o acepción de lo que es esto, y de pronto hasta Alexander y el mismo Carlos y Alexandra, de esa definición de ambientes virtuales, por favor. Bueno, antes de esas dos preguntas, yo quisiera pues como recoger un poco de lo que Alex mencionaba, de que de pronto ese bloqueo puede ser parte de
como de ese castigo, y eso y inmediatamente se me vino a la mente nuestra escuela, quizás nuestros padres, hágase tantas planas de tantas cosas. ¿Cierto? Entonces, de alguna manera ya está ahí el tonito, el castigo, y me parece pues como un acierto pues que Alex traiga a colación esa posible causa que genera consecuencias que nosotros como educación superior todavía la estamos padeciendo. Yo me pregunto pues al auditorio, nosotros quizás cuántos castigos tuvimos que sufrir en nuestra niñez escribiendo ciertas palabras. A anécdota, yo tuve que pagar 5 pesos, mucha plata para un estudiante, porque perdí la apuesta por no aprender a escribir la palabra gobernador. Estoy hablando de muchos años. Me costó 5 pesos, pero bueno, es un castigo y creo que es una lección aprendida. Bueno, Fabián, empecemos entonces parte de las respuestas con esto. A ver, ambientes virtuales de aprendizaje. Yo aquí traigo a colación de pronto la experiencia de nuestra institución, en donde pudiéramos decir que esos ambientes virtuales de aprendizaje, digamos, es como todas estas posibilidades de las tecnologías de información y comunicación que de alguna manera se convierten en unos entornos, en unos espacios que posibilitan unos procesos de acompañamiento en el acto de aprender del otro. Por eso es que nosotros decimos que en la virtualidad pues no se enseña. Nosotros como docentes acompañamos el proceso de aprendizaje del estudiante, y como ambiente, por supuesto, las tecnologías tienen allí un lugar importante en el sentido de que se convierten en medios y mediadores y mediaciones para ese acto de aprendizaje y de acompañamiento. Por eso es que en un ambiente virtual de aprendizaje encontramos una complejidad, digamos, actuante, contenidos, herramientas, personas. En el contexto de la Católica del Norte, eso va más allá. Encontramos a un CABI, a una pastoral y bienestar, es decir, toda una serie de personas, de recursos, de insumos que de alguna manera están en algo tan intangible que es una plataforma, o bueno, tan real pero a la vez intangible, y que tienen un propósito. Un propósito es que allí ocurra un acto educativo y por supuesto un acto de enseñanza y aprendizaje. Yo le dejaría ahí lo de los ambientes virtuales de aprendizaje. Y bueno, ya la otra pregunta sobre algunas recomendaciones de textos escritos para estos ambientes virtuales. Bueno, también nuestra experiencia cuenta algo en esto, y bueno, no lo hemos mencionado acá, pero cabe indicarlo que Alexander, Carlos y quien les habla, conformamos el grupo de investigación de comunicación digital y discurso académico, y que de alguna manera la escritura pues es una de las líneas fuertes de nuestras investigaciones, nuestras construcciones. Entonces, de alguna manera tratamos de asociar nuestra práctica docente con el ejercicio de investigación, y que de eso pues van generando ciertas recomendaciones. Bueno, básicamente nosotros pensamos, Fabián, compañeros y auditorio, que a la hora de publicar textos escritos hay que considerar un elemento fundamental, y es que el lenguaje de la internet, de la web, es multimedial. ¿Sí? Y esa multimedialidad significa de que yo tengo audio, tengo videos, tengo textos, tengo imágenes, y que cada uno de esos 4 elementos, por lo menos de los que acabo de hablar, admiten o demandan un lenguaje propio. El lenguaje propio de la radio, Fabián es experto, por supuesto, en la radio, son las, digamos, todo el componente sonoro, las tonalidades de voz, efectos sonoros, cortinas, todo eso, ¿cierto? La televisión, todo, digamos, todo el lenguaje audiovisual, encuadres, planos, toda esa parte da lugar a eso. Pues en la escritura necesariamente todos los signos ortográficos, el concepto de párrafo, oración, etcétera, etcétera. Y hoy en día estas tecnologías han implementado mucho, o han acuñado un neologismo, la infografía, ¿cierto? Que es una imagen, resumen, que combina texto, combina imagen,
y que de alguna manera resumen una situación. Entender los lenguajes de cada uno de esos medios ayuda mucho a, digamos, a potenciar pues, mensajes o textos que de alguna manera dejen aprender, pero que también faciliten la comprensión o esa comunicabilidad, ese lenguaje claro de lo que hablábamos anteriormente. Sin embargo, hay que decir que eso tiene hacia adentro como otra serie de elementos. A ver, que el texto sea corto. En la universidad, en nuestra formación, decíamos, y es factible que nosotros también se lo digamos a nuestros estudiantes, que lo bueno, si breve, doblemente bueno, ¿cierto? O sea, la brevedad es muy importante en ese elemento. Un tercer elemento que consideraría yo para estos ambientes virtuales de aprendizaje o el texto que escribimos es de alguna manera digamos, el respeto de esas normas ortográficas. Eso es muy importante. Yo aquí, frente a eso, quiero decir algo que yo he venido evidenciando en nuestra institución y en otras instituciones. Y es que, digamos, hay un relajamiento de respeto a esas normas ortográficas. Siento que hay un relajamiento y eso se evidencia en los trabajos que realimentamos a nuestros estudiantes e inclusive también puede ser que hasta nuestro rol docente. Y particularmente lo que quiero manifestar es, yo siento que hay como un golpe de estado al punto y seguido. Alexander por allá en uno de sus textos hablaba que los puntos ortográficos son 13, ¿cierto? Y nosotros casi que los estamos dejando de lado. Y yo siento que, por ejemplo, asistimos a textos en trabajos de estudiantes, inclusive de posgrados, en donde se confunde el párrafo con una mega oración. Entonces, el pobre lector termina sin aire, sin aire, porque es que no es un párrafo, es un bloque de texto que funge como un párrafo. Yo llamo eso un golpe de estado al punto y seguido, ¿cierto? Y la mecánica allí es muy sencilla, debido a eso en unas unidades de sentido más corta, colóquele un seguido, un conector o marcador discursivo, y verá que le va apuntando a la textualidad en términos de cohesión y coherencia a ese elemento. Bueno, estos ambientes virtuales de aprendizaje demandan también, digamos, que juguemos con todas esas posibilidades de multimedialidad, es decir, que a un texto yo le pueda combinar una imagen que complemente el texto, o puede ser a la inversa, que la imagen le dé introducción al texto. Entonces, fíjense que esa complejidad actuante es donde nosotros vemos un elemento importante a la hora de considerar estos textos para estos ambientes virtuales de aprendizaje, pero hacerlo con sentido. Esto de sentido es que eso tenga ese propósito, porque también asistimos al otro lado. Bueno, como yo tengo un texto y me parece muy bonito ponerle este muñequito, se lo voy a poner. Pero la pregunta que debemos de hacer no es ¿qué sentido tiene, qué valor añadido agrega pues esa imagen al texto? Solamente cosmética, bueno, es respetable, pero puede ocupar un espacio, pero puede que no signifique nada. Yo pienso, Fabián, como para no alargar la respuesta, que tener en cuenta eso, el sentido multimedial de los recursos que están en un ambiente virtual, o el texto pues como tal, la brevedad del texto, digamos, el respeto a las normas, digamos, gramaticales, porque de alguna manera apunta pues como a ese correcto idioma, a ese saber comunicar bien un discurso, y que en últimas pues estamos pensando en ese lector, comunicando nuestro propósito comunicativo. Dejaría hasta ahí. Correcto. Yo quiero ir ya con Carlos Augusto y con Alexandra, pero Alexander, es que en uno de tus documentos citas al maestro Pedro Salinas, y quisiera que nos dibujaras eso aquí en la conversación, así dibujadito. Porque es que él habla de que no, a ver, ¿cómo es? No hay ser humano completo sin un dominio eficiente del lenguaje. Se conozca y se dé a conocer sin un grado avanzado de posesión. Oiga, esa palabra me llamó mucho la atención. En un grado de posesión de su lengua. Sí, y yo creo que esa posesión usted puede comenzar a ejercerla en el sentido de posicionamiento también,
Cuando usted a la hora de escribir tiene en mente algunos tipsitos como estos del proceso de composición, por ejemplo, seleccionar muy bien, delimitar y enfocar el tema, establecer la intención comunicativa, tener claros los objetivos del texto. Los objetivos son los faros, son las guías que iluminan la acción. Ya llevamos 3 elementos: identificar el género textual, yo qué tipo de texto debo producir y qué tanto conozco acerca de ese tipo de texto, dónde puedo encontrar información pertinente, confiable y actualizada para poder ejercer mi labor de intertextualidad, ¿sí? Y comenzar a redactar unas ideas principales, mi proposición. A nosotros nos enseñaban en el colegio que un texto tenía una sola idea principal. No, un texto puede tener varias ideas principales, varias ideas centrales. Entonces plantee sus proposiciones centrales. Esboce un ideograma, un mapa conceptual de su texto y atrévase a proponer una primera tabla de contenido. Yo creo que con esos tipsitos no nos vamos a bloquear con seguridad y vamos a poder desarrollar textualmente lo que queremos. Gracias, Alexandra. Voy con Carlos, porque es que ahorita lo dejé, permítanme la expresión, lo dejé un poquito en punta, Carlos. Estábamos hablando del sentido de la lectura y las implicaciones que tiene, pero te voy a pedir que no te quedes con lo que nos ibas a decir frente al sentido de la lectura, para que de una vez, por favor, desde tu perspectiva, nos das algunas recomendaciones que se pueden hacer para leer de manera crítica y con sentido, de tal manera que esto permita apropiarse de ese lenguaje y estas disciplinas y aprenderlas pues de manera pero significativa, Carlos. Bueno, empecemos por la primera, por la pregunta que planteas inicialmente con respecto a las implicaciones de la lectura en el contexto universitario. Sí, sí. Hay un primer aspecto que creo que es importante mencionarlo, y es esa relación pedagógico-didáctica que se establezca entre el docente y el estudiante para ayudarle al estudiante a ser un buen lector, ¿sí? Y lo digo porque, a ver, y esto empata con que hay que darle una mirada a la lectura desde una perspectiva transversal, porque a veces la responsabilidad del aprendizaje de la lectura en estos escenarios educativos, ya sea básica, primaria o secundaria, y también ya en la universidad, toda esta responsabilidad se lo dejan, y creo que aquí está Alex y está Nelson y también Alexandra, que hemos acompañado cursos de habilidades comunicativas, donde básicamente este proceso se lo descargan casi que en un 90 o casi hasta el 100% a los docentes de esos cursos. Y entonces no se mira esa práctica de la lectura, porque la lectura es una praxis social, no la miramos como un asunto y un proceso transversal, donde el docente de matemáticas también debe acompañar al estudiante en ese proceso. Y Nelson ahorita decía que el tema de los signos de puntuación, entonces es responsabilidad solamente del docente de habilidades comunicativas, corregir ortografía, corregir sintaxis y todas estas situaciones de redacción que se presentan. Entonces, esa parte, esa es una primera implicación que es muy importante en cuanto a esa relación y esas estrategias pedagógicas que se requieren para acompañar al estudiante en ese proceso lector. Entonces, hay una primera implicación. Hay una segunda, y eso obviamente que va acompañado de un acompañamiento constante al estudiante para brindarle estrategias, para brindarle herramientas, recursos que le permitan a él leer de una manera eficiente y eficaz. Y esto también lleva a que el docente de hoy debe comprender, debe entender y saber que hay otro tipo de estudiantes, por tanto, otro tipo de lectores. El lector de hoy es, pues obviamente que es un lector analógico o de textos físicos, pero también es un lector electrónico. Y al ser un lector electrónico, textos más cortos,
textos más cortos y eso pues obviamente que lo plantean algunos autores como Daniel Casani, donde se hablan pues de incluso unas pedagogías invertidas, donde el estudiante de hoy es consumidor de textos de escritos breves, ¿sí? Entonces, también comprender como esas nuevas psicologías, esos nuevos procesos cognitivos que están viviendo los estudiantes. Hay otras implicaciones, por ejemplo, de planificación, de organización, de ser muy claro en las orientaciones a los estudiantes, de llevar a los estudiantes a asumir la lectura como una práctica, adquirir hábitos lectores, acciones, costumbres, modos de lectura que le permitan a ellos ser eficientes. Y aquí pues incluso ingresan pues algunas teorías, por ejemplo las múltiples inteligencias que tenemos, porque pues todos aprendemos de diferentes maneras. Entonces, como para no alargarnos mucho en este proceso, tenemos ahí varias implicaciones, pero creo que esas son como las que quiero destacar, sobre todo para llevar al estudiante y aquí encadenar con estos 25 años de la institución, de entender que la lectura nos lleva al favorecimiento de ese desarrollo humano, ¿sí? Entonces aquí el sentido humano y entenderlo desde ahí. Creo que hay varias implicaciones didáctico-pedagógicas, prácticas, y al estudiante hay que acompañarlo bastante y que eso sea transversal, que sea de todos, que sea un trabajo conjunto, porque a veces casi que esa responsabilidad se la dejan a un solo docente y usted hágame la tarea y listo, y a veces eh, es como si le estuviéramos tirando al estudiante también tareas y hay un proceso de acompañamiento. Entonces creo que esas partes son muy importantes, es como lo que quería decir, como para no alargarme mucho más. Muy bien. Alexandra, porque es que también estamos abordando, por supuesto, el tema del conocimiento científico y los textos de divulgación. Al final, pues, la universidad, la gran figura, digamos, de universidad y lo que está ligado a ello, que lo sabemos, pues la universalidad del conocimiento. Entonces, frente a los conceptos de conocimiento científico y los textos de divulgación, ¿vos qué crees? ¿Que es más pertinente el uso de un lenguaje, digamos, muy especializado o más bien irse al otro extremo de lo explicativo y simple? Fabián, yo quisiera, antes de responder esa pregunta, anotar algo frente a lo que nos estaba hablando don Carlos. Claro. Porque él hablaba de esos primeros semestres de la universidad, pero pensémoslo un poquito más atrás, ¿cierto? Yo también soy docente de estudiantes de bachillerato, he tenido la posibilidad de acompañar a estudiantes desde sexto hasta 11 en ese proceso de lenguaje, y yo creo que es como un vicio que tenemos los maestros desde siempre, o sea, no es solamente en la universidad. Si nosotros miramos en el ámbito del colegio, por ejemplo, esa responsabilidad se le es exclusivamente al maestro de lengua castellana. Entonces, como yo soy el profe de ciencias, no corrijo ortografía. Como yo soy el profe de matemáticas, a mí no me importa que el estudiante no redacte bien. Y desde ahí vamos creando como ese vacío. Es el problema cuando llegamos entonces a esos primeros semestres de universidad y como que lanzamos al estudiante a un proceso en el que tiene que escribir todo el tiempo para comunicar, porque en la universidad una de las prácticas más importantes en cuanto a comunicar el conocimiento tiene que ver con la lectura y con la escritura. Entonces, como que de entrada le exigimos un montón de cosas que no le hemos dado en todo un proceso y le damos un montón de tips, de herramientas que pueden servirle mucho, pero como decía don Carlos también, lo dejamos solo. Entonces lo tiramos al agua y lo dejamos solo y usted tiene que defenderse como pueda. Entonces ahí pues llega a ser muy complicado llegar a construir, por ejemplo, en un proceso de 6 meses, en un semestre, en un curso corto, que a veces incluso ni siquiera es de un semestre, a veces son cursos de bloque o seminarios, cursos realmente muy cortos. Algo que nosotros tenemos que hacer es a lo largo de toda la vida, ¿cierto? Es un proceso que no tendríamos que hacer en un tiempo tan corto como el que se nos da. Aprender a escribir es un proceso que uno nunca termina. Uno aprende a escribir escribiendo y en la medida en la que uno lo va haciendo y lo va haciendo, va de pronto reforzando un poquito más, pero yo creo que ni siquiera pues las personas que escriben todo el tiempo, aquí tenemos 3 maestros en el asunto,
don Carlos, don Nexon, don Alexander son personas que han publicado mucho, que han escrito mucho, pero creo que ninguno de ellos tres nos podría decir yo ya acabé, yo ya aprendí. Y llevan años haciéndolo y lo hacen muy bien. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a una persona que apenas está empezando ese proceso que de una lo haga y que de una lo haga bien? ¿Listo? Pues quería como anotar eso y ya así vamos entonces la pregunta. Yes, listo. En cuanto a esa escritura para la divulgación, hay que tener, yo creo que dos cosas en cuenta. La primera es, ya también mencionaba ahorita, y es como el público al cual yo me estoy refiriendo. Es muy importante tener en cuenta a quién le estoy escribiendo, ¿cierto? Con quién me voy a comunicar. Y allí vemos que la escritura es un asunto que no es solamente semántico, sino que es un asunto también pragmático. Tiene que ver como con ese uso intencionado que nosotros hacemos del lenguaje. No es lo mismo escribir para un público joven que para un público adulto o para un público especializado en el tema. Y allí es importante explicarnos bien, darnos a entender bien, explicar las cosas sin creer que el otro no sabe nada, tampoco llegar porque se vuelve muy soso y muy pesado un texto en el que todo el tiempo te están como desmenuzando todo, pero también pues explicar lo que estamos diciendo, ¿cierto? No decirle al lector, venga que es que yo le voy a explicar todo porque usted no sabe nada, pero sí tener en cuenta que cuando nos comunicamos con ese lector, debemos tener presente que ese lector espera también que nosotros le expliquemos eso que, de lo cual estamos hablando y sobre lo cual hemos construido un conocimiento. Entonces, en ese sentido, es muy importante tener en cuenta que es pertinente el uso de un lenguaje claro siempre. Yo diría que en cualquier contexto. O sea, sea un lenguaje científico, sea un texto de divulgación, sea un texto incluso más cercano y más familiar, puede ser una carta o puede ser un artículo en una revista especializada y siempre, en cualquiera de los dos, va a primar el uso de un lenguaje claro, de un lenguaje preciso con el cual al otro se le comunique bien qué es lo que queremos decirle. Y tener en cuenta también el espacio en el cual ejercemos la comunicación. Creo que es algo en lo que ya se ha hecho énfasis en los comentarios anteriores de los compañeros, y es que no es lo mismo, por ejemplo, publicar en una red social a publicar en una revista especializada. Entonces, no es lo mismo publicar, no sé, un tweet que venir a publicar un artículo en una revista especializada sobre un tema en el cual el lector también espera más de mí, porque cuando yo publico en Twitter, de pronto quien me sigue espera algo, está acostumbrado a algo de mí, pero cuando yo ya publico en una revista especializada, ese lector va a ir a buscar una cosa mucho más profunda, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta también ese medio en el cual se comunica, el contexto, para qué lo hacemos, cómo lo hacemos, y finalmente, también como para no irme muy lejos, el asunto de la accesibilidad que hoy en día es tan pertinente, que la accesibilidad no se trata solamente de ponerle, por ejemplo, la frase a la imagen, ¿cierto? De decir qué es lo que está diciendo la imagen, sino que la accesibilidad también tiene que ver con eso que yo estoy comunicando, cómo lo estoy comunicando para que cualquier tipo de público pueda acceder a ese conocimiento o a eso que yo estoy comunicando. Muy bien, les cuento que vamos ya promediando la hora, una horita ya de conversación. Vamos ya entrando también en la recta final y les voy a invitar a nuestros participantes, invitados también, para que estemos hasta el final. Vamos a tener también la premiación de lo que fue el concurso de ortografía. Estaremos también asistiendo a ese espacio para que no se nos retiren con estos últimos aspectos para conversar. Le había dejado la tarea a Alexander de tenernos listas como aquellas, digamos que, principales recomendaciones para tener éxito en la escritura en la universidad. Alexander, ¿cómo quedó la tarea? Veo. Pues yo creo que la tarea es inabarcable, porque son muchos los bloqueos que surgen y también son muchas las soluciones que pueden surgir. Entonces es un campo amplísimo, pero yo diría en primer lugar, no se deje bloquear, tenga un proceso de composición claro, comprenda cuál es el tipo de género que va a producir, escriba en un lenguaje claro, es decir, conciso, preciso, evite párrafos oracionales, que ojalá cada párrafo tenga por lo menos 2 o 3 oraciones y medie entre ellas un marcador del discurso, un conector, haya un punto y seguido por allí. No pierda de vista sus objetivos, que son las guías de acción.
sea persistente, tenga automotivación con la escritura y comprenda que la escritura es un instrumento epistémico que me está ayudando a aprender. Entonces hay que tener motivación y persistencia. Solo de la persistencia nace la persistencia. Como decía poeta Lowski, de mis actos trenzaba la invisible soga y subía por ella y ella no me dejó caer. Es decir, de la persistencia y de la habituación a la escritura van haciendo el gusto por la escritura y la búsqueda en el lenguaje permanentemente. Entonces yo daría esas simples recomendaciones. Qué bueno, Alexander. Y así sencillo, como lo hemos venido diciendo, y sobre todo lo que nos acaba de decir Alexandra, ¿no? de lo sencillo, de lo práctico, de saber a quiénes vamos a escribir. Bueno, yo creo que hemos evacuado los temas. Sí te quisiera preguntar, Alexander, aprovechando como para información de todos, que están ustedes últimamente, digamos, explorando, investigando en el programa de comunicación digital y discurso académico. Pues en este momento estamos con un proyecto de investigación que ya lo estamos finalizando, que se llama La escritura de la práctica investigativa. Y como producto de este proceso de investigación, en un mes y medio aproximadamente tendremos un nuevo libro del grupo que se llama Guía Práctica para la Redacción Académica en Pregrado y Posgrado. Entonces, es una buena noticia que estamos dando acá en el marco de la Semana del Idioma y de la Biblioteca. Qué bien, qué bien. Pues bueno, miren, hemos evacuado la mayoría, yo diría todos los temas que traíamos para conversar con ustedes. Llegó la hora de la ronda que les planteé al principio de nuestra charla, de nuestra conversación. Antes de entrar con nuestra compañera Sandra Patricia López, para la premiación del concurso de... Recuerden, que les planteé la tarea o digamos, la acción, la actividad de a propósito del Día del Idioma. ¿Cuál es esa palabra que a usted le mueve, que a usted le gusta, le encanta? En la sola pronunciación te llena el alma, el corazón, los labios, en fin. Vamos a ver qué pasa y también voy a invitar a quienes quieran hacerlo de nuestros participantes, de nuestros invitados que están conectados con nosotros para que nos compartan también eso, aquella palabra que la considera usted la más linda, la más importante. Alexandra, me está levantando la mano. No, bueno, si quieren de nada les digo la palabra, pero yo quisiera, si me permites, una conclusión chiquita. Ah, claro, y le voy a pedir también a Carlos, a Nelson y a Darío, a Alexander, nos regalan esa última conclusioncita que nos cierra bien el conversatorio. A ver, pues, Alexandra. Bueno, yo creo que recogiendo como todo lo que hemos hablado, es importante tener en cuenta que todo se puede comunicar, expresarlo, podemos comunicar y que todo se puede comunicar con claridad, pero que eso exige tiempo. Entonces, a veces pensamos que eso es de una y nos enfrentamos a la hoja en blanco en el computador o la que tenemos para escribir a mano sin organizar primero el pensamiento. Entonces es importante tener en cuenta que primero hay que organizar el pensamiento, porque todo se puede comunicar siempre y cuando nos tomemos el tiempo para hacerlo. Cualquier cosa que nosotros queramos decir, que queramos manifestar al otro, es posible llevar al otro, pero eso exige tiempo y es un asunto que tenemos que pensar porque estamos inmersos en un mundo muy ágil, muy rápido, en el que contestamos de una y más con el uso de las redes, por ejemplo con WhatsApp, que a veces uno ni piensa, yo a veces escribo, después pienso qué fue lo que escribí, o con los audios, por ejemplo, que los vamos haciendo así como en caliente en el momento. Entonces es importante tener en cuenta que si nosotros queremos comunicar bien, tenemos que darle a eso el tiempo que se merece y el valor que se merece en ese tiempo. Muy bien, ¿y tu palabra? Mi palabra sí que yo digo que como que me llena es gratitud. Creo que es una palabra sumamente hermosa, agradecer, gracias, gratitud. Me parece que es una palabra muy bonita que nos permite como relacionarnos con el otro y con nosotros mismos. Qué bien, gracias Alexandra. Carlos, cuéntanos una conclusión así rápida, concisa y tu palabra preferida. Desde la perspectiva de la lectura, la importancia de la lectura en el contexto universitario, creo que lo más importante es comprender
porque la lectura nos hace partícipes, nos acerca al conocimiento, nos permite apropiarnos de ese conocimiento. Y para ser buenos lectores, creo que hay una palabra fundamental y es práctica. Hay varias palabras: práctica, constancia, dedicación y hábito, y tener unos métodos de estudio muy claros, y obviamente conocernos muy bien de qué modo aprendemos, conocer muy bien de qué modo aprendemos, porque eso nos permite tener mejores prácticas de lectura. Mi palabra es el verde, pero porque me rememora como esos primeros años de vida donde la primera palabra que me aparece es el verde en esa toma de conciencia, ¿cierto? Y quiero cerrar con esta pequeña frase del Quijote de la Mancha, precisamente del libro de él, que dice precisamente como esa importancia de la lectura, cómo nos permite construir, y es que pues el Quijote, Cervantes construyó su libro a partir de un mundo de lecturas, porque él leyó todas las novelas de caballería, se las consumió todas y a partir de ahí construyó el Quijote. Entonces esta frase se le llenó la fantasía de todo lo que leía en los libros: encantamientos, pendencias, desafíos, heridas, amores, tormentas y disparates imposibles. Y les recomiendo que se lean este poema de Mafis Ítaca, que nos permite tener un proyecto y un horizonte muy claro. Gracias, Fabián. No, Carlos, muy bien. Nelson, conclusión y tu palabra. Bueno, una conclusión que no es distinta a lo que dijo Carlos y Alexandra, pero que también la quiero presentar. A ver, que el ejercicio de la lectura y la escritura en la universidad demanda actitud y aptitud. Actitud y aptitud nuestra y por supuesto de los estudiantes. Sin esas dos cualidades, digamos que cualquier esfuerzo es trunco, es nulo. Yo quisiera dejar eso como conclusión. Bueno, y la palabra en el marco pues de lo que estamos haciendo, digamos, con la camiseta de la Católica del Norte, yo escogí aprender. Digamos que aprender porque de alguna manera somos seres aprendientes de vida, ¿sí? De alguna manera siempre estamos aprendiendo y a la vez estamos acompañando a que otros aprendan. En eso pues está como muy presente esa didáctica, esa pedagogía o esa enseñanza, que quería dejarlo ahí. Y ya para finalizar, como que cada uno de nosotros está dando una ñapa a esas dos sugerencias de Fabián. Este conversatorio tiene un elemento muy importante. A ver, este librito que yo lo tengo aquí en el escritorio, no sé si lo alcanzan a ver, fue escrito en el año 1995 en la Universidad de Antioquia. Ya está deteriorado todo eso, pero tiene toda la vigencia. Todo lo que hablamos está hablado acá, está dicho acá. Por lo tanto, el asunto de la lectura y la escritura es algo que no pasa de moda porque el problema sigue presente, ¿cierto? Entonces quisiera simplemente puntualizar con esas tres cositas. Gracias. Sí, Nelson, muchas gracias. Alexander, compártenos tu conclusión y tu palabra. Bueno, como todo final, pues todo final es precisamente un final abierto, entonces yo finalizo con unas preguntas que no vamos a contestar, sino preguntas retóricas. Ciertamente, pues la lectura y la escritura nos convierte en un tipo particular de persona. Entonces las preguntas que surgen un poco son: ¿en qué tipo de persona me estoy convirtiendo a partir de lo que leo y de lo que escribo? ¿Qué estoy escribiendo en este momento y cuál es mi proyecto de lectura en el corto y mediano plazo? Y mi palabra preferida es la palabra metáfora, porque es una palabra llena de posibilidades creadoras. Es entender una cosa en términos de otra. Y es una palabra que tiene 4 vocales abiertas, hay una que se repite. Y al decir vocales abiertas quiere decir que es una palabra en expansión, en crecimiento. Esa es mi palabra preferida. Muy bien, Alex. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecerles realmente con toda franqueza y honestidad y sinceridad a ustedes, nuestros invitados, ¿no? Alexandra, Alexander, Carlos, Nelson, por aceptar esta invitación a conversar hoy, en esta noche, en este marco de la celebración del Día del Idioma. Yo quisiera también compartirles mi palabra
una palabra que de verdad se me quedó grabada, pero justo después desde que escuché la definición. Por eso esa palabra se me quedó aquí y es hasta muy romántica y la suelo compartir mucho. Es la palabra suspiro. Y miren esta definición de la palabra suspiro. ¿Qué es suspiro? Exhalación de aire que sobra por alguien que falta. Hágame el favor. Esa palabra a mí se me quedó, mejor dicho, allí, se las quiero compartir, ¿no? Suspiro, exhalación de aire que sobra por alguien que falta. Invito también a nuestros compañeros, compañeras que están conectadas con nosotros, alguien, unos 2 o 3 que nos quieran compartir su palabra preferida. A ver, ¿quién se le mide? Yo, permítanme, yo invito a, porque es también de la organización, del evento, por ejemplo, a Jimena. Jimena está con nosotros. Laura Jimena, ¿no? Bueno, mientras nos responde, ¿quién se le mide? Porque quisiera también como vincular también a los organizadores, o Blanca Oliva desde Pastoral y Bienestar. ¿Nos quieres compartir tu palabra preferida? Mientras se prepara, entonces saludamos también a Sandra Patricia López Mora, de la Academia. Bienvenida, Sandra, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues después de ese suspiro que quisiste dar, un saludo muy especial. Muchísimas gracias, Alexandra, Nelson, Carlos, Alexander. Gracias por aceptar esta invitación, por compartir con nosotros este maravilloso evento del Día del Idioma. Mi palabra favorita. A ver. Mi palabra favorita es servicio, que es esa capacidad de dar sin esperar nada a cambio. Esa es mi palabra favorita y yo creo que está en mi esencia. Bueno, vamos, mientras que preparas la premiación del concurso de ortografía. No quisiera yo irme sin escuchar, de verdad, por parte de nuestros participantes quienes nos están acompañando. Compártenos palabra preferida. ¿Quién quisiera? Yo había propuesto algunos, pero de pronto tienen alguna dificultad técnica. Pero el que quiera, ahora su micrófono se nos presenta y nos da su palabra preferida, así rápidamente. Buenas noches. Sí. Mi palabra preferida es entropía, porque es desorden, caos, pero es equilibrio, y es calor y es temperatura, que es lo que mueve el sistema y el universo. Qué bien, muchas gracias. Bueno, Edgar Alexander. Un saludo, Fabián, para usted y para toda la gente. Justamente en la tarde que celebrábamos también con el podcast, había una palabra que yo mencionaba allí y es la misma palabra. El origen de la palabra en hebreo es palav, que significa maravilla, y bras, que significa obra. Entonces, la palabra obra maravillosa. Entonces, a partir de la misma palabra, sentir cuánta maravilla y cuántas cosas se pueden crear a partir de la palabra. Entonces, la palabra es la palabra. Palabra, qué bien, gracias, Edgar. Nos queda también ahí en nuestra colección de palabras chéveres, bonitas. Luis Fernando. Luis Fernando Mejía. Fabián, compañeros, cordial saludo, esperando entonces que se encuentren bien. A modo de palabras, yo digo que mi palabra favorita es resiliencia. Esa capacidad también de afrontar, de vivir, de poder reiniciarse uno ante cualquier situación. Gracias, Luis Fernando. Bueno, nos escribe Oscar Mauricio Gallego. Mi palabra preferida es catarsis y significa para mí liberación. Qué bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Nelson, vamos, me acordé de una cosa para meterle un poquitico de escritura y demás. Para entrar en ambientes ya de premiación de concursos. Alguna vez hablamos de que, a propósito de escribir, porque es que Alexandra también lo dijo en la conversación,
muchos piensan que escribir mucho, está bien el ejercicio, pero de pronto no se dice nada. Y alguna vez compartíamos, Nelson y yo, que hay un documento por ahí que habla de cómo escribir mucho sin decir nada, ¿no? Sí, Alex de pronto también tiene memoria de eso. En la Universidad de Antioquia, un profesor ya muerto, Julio César Restrepo, ese profesor tenía una peculiaridad, que nos daba la clase de redacción periodística, creo que era la clase que él nos daba, y nos llevaba a todos los estudiantes las fotocopias de su propio bolsillo, sacaba las fotocopias y a cada estudiante nos regalaba las fotocopias de la clase. Todavía tengo eso porque es una muy interesante, y su clase era a partir de recortes de prensa. Entonces recortaba lo que no había que decir, cómo sí había que decirlo, y se convirtió pues en una colección muy interesante. Y dentro de ese inventario, este profesor nos llevó una especie como de crucigrama, un cuadro donde había un montón de expresiones que usted tomaba ese cuadro, lo leía de arriba hacia abajo y estaba diciendo un discurso, pero realmente no estaba diciendo absolutamente nada. Es muy original. No he podido encontrar esa parte, pero prometo en un momentico buscarlo y compartírtelo, Fabián, y a quien le interesa en eso. Muy bien, bueno, eso por ponerle pues un poquito de jocosidad al asunto. Vamos entonces con Sandra. Sandra, de la academia, cuéntanos cómo estuvo en primer lugar ese concurso de ortografía. ¿Tuvo buena acogida? ¿Cómo estuvo en términos generales el concurso? Bueno, en términos generales les cuento que hubo buena participación, una buena participación. Lo que pasa es que empezaban muy animados, pero hubo muchos desertores. Como yo sí sé, y en la mitad deserción. Creía saber. Entonces con el permiso de ustedes, tengo como el informe general de lo que fue la participación en el concurso de ortografía. Presentación de los resultados. Sí. Tuvimos un total de 187 participantes, donde 76 se quedaron en el camino y lo completaron 81 participantes. No sin antes, pues, agradecer a todos los que participaron parcial o totalmente en este ejercicio, que desde la facultad, desde el programa de licenciatura en lengua castellana, el programa de comunicación digital, la biblioteca, la pastoral y bienestar y el área de comunicaciones se diseñó muy meticulosamente para todos ustedes. Esperamos que de una u otra forma haya sido como un pequeño aliciente para que recordemos que es muy, muy bonito escribir bien, que no dejemos de lado esas buenas prácticas de escritura que de una u otra forma hablan mucho de nosotros en el momento de presentar los escritos, las composiciones y este tipo de cosas. No dejemos de lado eso tan bonito que es la buena ortografía. Se sacó en estos resultados los 10 mejores resultados, valga la redundancia, los 10 mejores puntajes. Sí. Y luego de eso, entonces, tenemos el podium. No sé si quieren que lo digamos de una vez o quieren decir algo antes. No sé, Blanca, si quiere decir algo o entramos a la premiación de una vez. Qué bueno que de pronto una palabrita desde Pastoral y Bienestar y desde la biblioteca, como para escuchar también las resonancias o consideraciones toda vez que estuvieron en la parte organizativa. Sería muy bueno, ¿no? No, pues estoy en suspenso. De pronto sea ahí yo la número 1. No, pues especialmente agradecerle a ustedes por esta participación en este conversatorio. Les quedo altamente agradecidas por el tiempo, el compromiso que tuvieron para realizarlo.
A Sandra, Dios le pague por este concurso tan maravilloso. Escuchaba personas, como ella dijo, que iniciaron, es que uno empezaba impulsado y cuando llegaba unas palabritas que de verdad hacían que uno llegara hasta ahí. Entonces, estuvo muy, muy bueno el concurso, ¿no? Y recordarles el premio. Entonces, aquí tenemos que es el primer puesto, se lleva un bono de 150.000 pesos. El segundo se lleva un premio, un bono de 100.000 pesos. Y el tercer puesto se lleva un detalle, digamos, que nos está dando con fama. Entonces, no, hay que luchar por los tres. Vamos a ver en cuál quede. Vamos a ver en cuál quede. Sí, sí, de todas maneras, muchas gracias a todos también los que se animaron y participaron en este concurso. Bien. ¿Habrá alguien de la biblioteca o entonces procedemos a la premiación? De atrás hacia adelante. De atrás hacia adelante, entonces, por un fabuloso paquete de libros de palabras rodantes, en el tercer puesto encontramos a Juliana Torres Medina. ¡Oh, qué bien! ¡Bravo! Claro. Por acá. Muy bien. Para un bono de 100.000 pesos. Vamos al segundo puesto. Muy bien, segundo puesto, un bono de 100.000 pesos está Juan Esteban Orrego. ¡Oh! Muy bien, felicitaciones, Juan Esteban. El hombre está de vacaciones. Ah, bueno, entonces le llegan. Te lo notificaremos. Muy bien. Y ahora el primer puesto, señoras y señores. Yo me voy a ir a tomar un tinto, vuelvo en 5 minutos. Después de comerciales. Bueno, y en el primer puesto para un bono de 150.000 pesos, el mejor puntaje en el menor tiempo fue para Sara Sepúlveda Patiño. Felicitaciones a Sarita. Del campus en Santa Rosa de Osos. Bueno, ahí tenemos, Sandra, Juliana Torres me aclara, ¿ella es estudiante o es también? Es estudiante. Sí. Voy a mirar en la base de datos y enseguida les aclaro esa partecita. Bueno, porque acá sí les digo que Sara Sepúlveda, pues todos la conocemos también, es compañera, y Juan Esteban también. Entonces, son colaboradores de la UCN. De acuerdo. Me dice Caterine Saldarriaga que ella está por Juan Esteban y además nos compartió también su palabra favorita, que es la palabra inefable. Inefable. Por acá también me están diciendo que Juliana es compañera de Sandra, o sea, también trabaja como en la misma área, en la de nómina. Sí, Juliana Torres. Juliana Torres Medina. Muy bien, excelente, felicitaciones. No me quiero ir entonces sin compartirles también, como lo hacía don Carlos Puerta desde el Quijote, esta frase que dice: encomiéndate a Dios de todo corazón, que muchas veces suele llover sus misericordias en el tiempo que están más secas las esperanzas. Esta es una frase de Miguel Cervantes Saavedra. Y a todos, disfruta tu idioma, un feliz día para todos. Y muchísimas, muchísimas gracias por participar en este Día del Idioma de la Fundación Universitaria Católica del Norte. Bueno, qué bien. Muchísimas gracias, Sandra. Te agradecemos también esta participación en la parte final de nuestro conversatorio que hemos compartido hoy alrededor de la lectura y la escritura en la universidad. Nuestro agradecimiento muy especial, primero que todo, a nuestros invitados, ¿no? Alexandra, Alexander, Nelson, Carlos, por supuesto a todos ustedes que nos han acompañado hasta el final, todos nuestros compañeros de las diferentes áreas, de los diferentes procesos. Les invitamos para que vivamos
este fin de semana, sobre todo mañana, en el Día del Idioma. Hoy ya hemos dado la primera cuota inicial, digámoslo así, de la celebración. Disfrutémoslo y pues cada vez hagámonos más conscientes y apropiémonos más de nuestro lenguaje. A todos muchas gracias, muchísimas gracias por esta participación y encontrémonos en próximos espacios como este. Muchísimas gracias. Feliz noche, gracias. Hasta pronto. Muy bien. Feliz Hasta noche. luego, que estén bien, muchas gracias. Luego. Gracias, feliz noche. Igualmente para todos, muchísimas gracias.